Fui una esposa infiel y pagué un motel con la tarjeta de mi esposo para encontrarme con mi exnovio. Mi esposo rastreó todo, me exhibió en el cumpleaños de nuestro hijo y terminó mi vida. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Me llamo Pilar, tengo 34 años, soy maestra de inglés y trabajo tanto de forma presencial como en línea. Siempre me ha apasionado enseñar, y por mucho tiempo sentí que mi trabajo le daba un propósito a mi vida. Mi esposo, Santiago, tiene 38 años y es gerente de una cadena de restaurantes. Es una persona reservada, tranquila y muy responsable. Nos conocimos cuando yo aún estaba en la universidad, y él era asistente de gerencia en un restaurante al que iba con mis amigas. Al principio todo fue hermoso, intenso, lleno de promesas. Me sentía segura con él. Ese tipo de amor que una cree que va a durar para siempre. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. Tuvimos 2 hijos seguidos, hoy de 6 y 4 años. Nuestra vida siempre fue sencilla, pero estable. Compartíamos las tareas del hogar, cuidábamos a los niños juntos, e incluso intentábamos mantener una rutina como pareja, aunque eso se volvió cada vez más difícil con el tiempo. Santiago siempre fue un buen padre. Nunca nos faltó nada. Pero con los años, se volvió emocionalmente distante. Trabajaba mucho, traía el estrés a casa, y nuestra comunicación se fue apagando. A veces pasaba días sin mirarme a los ojos. Empecé a sentir que había una parte de mí que él ya no veía. Extrañaba que me tocara, que me elogiara, que me deseara. Comencé a preguntarme si eso era todo lo que me esperaba de la vida. Es cruel decirlo, porque él nunca me hizo daño, nunca me engañó, nunca me faltó al respeto. Pero era como si me hubiera convertido en parte de los muebles. Alguien que estaba ahí, pero ya no era vista. Me arreglaba, me ponía ropa bonita y ni siquiera lo notaba. Intentaba iniciar una conversación y él solo decía, estoy cansado, luego hablamos. La soledad dentro de ese matrimonio me fue rompiendo poco a poco. Claro que pude haber hablado. Pude haber buscado terapia, exigido atención, intentado una conversación real. Pero no lo hice. En vez de eso, fui guardando todo dentro de mí, alimentando una frustración silenciosa, creando historias en mi cabeza, romantizando ideas de huida, de libertad, de una segunda oportunidad. Cuando vives con alguien que siempre está agotado, empiezas a sentirte una carga. Y fue en ese vacío donde todo comenzó. Aún no lo sabía, pero mi caída ya se estaba formando. Santiago, por su parte, seguía creyendo que estábamos bien. A pesar del silencio, de la frialdad, él cumplía con todo. Me decía gracias por todo lo que haces por nosotros, siempre en automático, pero sin verdadero cariño. Creo que él también se sentía ahogado, pero de otra manera. Veía su esfuerzo por mantener todo funcionando, pero era como si hubiera renunciado a mí como mujer. No nos tocábamos desde hacía meses. Dormíamos juntos, pero en planetas distintos. Y yo, tonta, en lugar de buscar una solución, empecé a soñar con la destrucción. Hoy, viendo hacia atrás, veo lo perdidos que estábamos. 2 adultos cansados, saturados, tratando de criar hijos y mantener las apariencias. No había maldad al principio. Ni en él, ni en mí. Solo un dolor silencioso que nadie supo decir en voz alta. Pero la verdad es que, a pesar de todo, él me amaba. ¿Y yo? Yo no supe valorar eso. Fui débil. Y eso me costó más de lo que imaginé. Porque no hay traición sin víctimas. Y al final, todos pagamos. Fue en una madrugada cualquiera que él apareció. Joaquín, mi ex de la adolescencia, me agregó en Facebook después de casi 15 años sin contacto. La notificación me tomó por sorpresa. Entré a su perfil sin pensarlo, y cuando me di cuenta, ya estaba reviviendo recuerdos que estaban dormidos. Tuvimos una historia intensa, de esas que empiezan con fuego y terminan en cenizas. Fue mi primer amor, mi primer todo. Terminamos mal, porque él era inmaduro, lleno de mentiras y escapadas. Pero ahí, años después, parecía alguien distinto. Un hombre más maduro, más seguro, más interesante. Empezamos a mandarnos mensajes de forma inocente. Yo comentaba las fotos de sus hijos, él elogiaba mi dedicación como madre. Rápidamente pasamos a conversaciones más largas, sobre la vida, sobre lo que soñamos y no logramos. Me decía cosas que no escuchaba desde hacía años, que yo era hermosa, que nunca me olvidó, que nuestra historia terminó demasiado pronto. Y yo, necesitada de atención, empecé a bajar la guardia. En pocos días, ya esperaba con ansias cada uno de sus mensajes. Empecé a vivir en 2 mundos,
con Santiago por la noche, y con Joaquín durante el día, en el celular. El primer encuentro en persona fue en un café, como viejos amigos. Le mentí a Santiago, le dije que tenía una reunión pedagógica. Fui nerviosa, con el corazón acelerado, como una adolescente. Cuando vi a Joaquín ahí, más grande, pero con esa misma sonrisa de siempre, algo dentro de mí se derrumbó. Hablamos por horas. Me miraba con deseo, con atención. Me escuchó. Me vio. Y cuando me tomó la mano, no me alejé. Fue como si, por un momento, hubiera vuelto a ser esa versión de mí que creía muerta desde hace años. No tardamos en besarnos. Pasó en un estacionamiento, dentro del coche. Fue rápido, algo torpe, pero lleno de sentimientos reprimidos. Después de eso, los encuentros se hicieron más frecuentes. Siempre a escondidas, siempre con urgencia. Yo me decía que era solo una etapa, una distracción. Pero ya estaba completamente metida. Empecé a inventar compromisos para salir de casa. Y cada vez que volvía, le mentía en la cara a Santiago y abrazaba a mis hijos con culpa. Pero aún así, seguía. Necesitaba esa ilusión. Lo que me ataba a Joaquín no era amor, era sentirme deseada de nuevo. Me decía que yo era única, que me amaba como nunca amó a nadie. Y yo, ingenua, quería creerle. Porque era más fácil perderme en la mentira que enfrentar la verdad de mi vida. Santiago empezó a notar que yo estaba distante, pero no decía nada. Solo me observaba. Y yo pensaba que nunca lo descubriría. Que era lista, discreta. Que lo tenía todo bajo control. No sabía que el reloj ya estaba contando los segundos para la explosión. Y lo más cruel es que, incluso en esa etapa, yo todavía amaba a mi esposo de alguna forma. Pero no lo suficiente como para detenerme. O tal vez no me amaba lo suficiente a mí misma como para cuidarme. Joaquín se volvió una adicción. Algo que me hacía sentir viva y sucia al mismo tiempo. Y mientras me enredaba más y más en esa telaraña de traición, Santiago empezaba a cambiar. No hablaba, no reclamaba, pero había algo en sus ojos que me daba escalofríos. Y lo ignoré. Porque estaba ciega, sorda y embriagada por el ego acariciado. Y el precio vendría pronto. La mayor estupidez de mi vida me costó 1,240 pesos mexicanos. Fue un martes cualquiera, sin nada especial, pero terminó siendo el punto sin retorno de mi historia. Joaquín me llamó para vernos a último momento, dijo que me extrañaba, que había logrado escaparse por unas horas. Cancelé una clase en línea que tenía ese día y salí con el corazón latiendo fuerte. Cuando llegué al motel, él ya me estaba esperando. Y ahí, en ese cuarto sofocado, nos entregamos de una forma que yo ni sabía que aún podía. Fue sexo intenso, rudo, lleno de rabia, deseo y una nostalgia mezclada con rencor. Salí de ahí mareada. Joaquín me trató de una forma que Santiago no lo hacía desde hacía años. Me habló al oído, me sostuvo con fuerza, me hizo sentir viva. Floté. Tenía la cabeza en otro lado, como si me hubieran sacado de mi vida real. Cuando llegó la hora de pagar, me di cuenta de que había olvidado mi cartera en casa. Otra distracción por mi estado de euforia. Lo único que tenía en la bolsa era la tarjeta de Santiago, que había usado días antes para comprar cosas del súper. Ni lo pensé. Pasé la tarjeta y volví a casa como si nada. Ni me di cuenta del error que acababa de cometer. Ese monto era pequeño, como de 1,240 pesos. Pensé que pasaría desapercibido. No era algo que llamara la atención. Cuando llegué a casa, todavía estaba en las nubes. Joaquín había movido algo en mí que no sentía desde hacía mucho. Mi cuerpo todavía llevaba su toque, mis calzones seguían mojados del placer que sentí, y mi cuerpo seguía reaccionando, mi cabello aún tenía el olor de las sábanas del motel. Y Santiago estaba ahí, cenando con nuestros hijos como si todo fuera normal. Eso me hizo un nudo en la garganta. Pero en vez de culpa, sentí una especie de anestesia. Como si mi vida fuera una película que yo solo estaba viendo. 2 días después, Santiago me preguntó, con la voz más tranquila del mundo, si había usado su tarjeta para algo fuera de lo común. Me puse helada. Sentí el estómago retorcerse. Pero logré decir, sin tartamudear, creo que fue el Uber que tomé de regreso del súper. Él solo asintió con la cabeza. No dijo nada más. En ese momento, pensé que lo había engañado. Pero no sabía que, en ese instante, él ya tenía el nombre del motel, la hora de la transacción, y estaba empezando a seguir mis pasos. Mientras yo vivía en una ilusión con Joaquín, él estaba armando el escenario de mi caída. Lo que no sabía era que Santiago, después de esa conversación, había entrado en un modo que jamás imaginé. Era metódico, inteligente, y estaba herido.
Instaló un rastreador en mi carro, puso una app espía en mi celular y empezó a estudiar mis horarios. Grababa las llamadas que tenía con Joaquín, revisaba mis mensajes archivados, hasta capturas de pantalla logró conseguir mientras yo dormía. Y yo, tan ciega por lo que sentía, no noté nada. Creía que todavía tenía el control de la situación. Pero el control ya era totalmente suyo. Joaquín, por otro lado, solo se preocupaba por él mismo. Cuando le conté que había usado la tarjeta de Santiago, se rió. Dijo que tenía que ser más cuidadosa, que no podía dejar rastros. Pero en ningún momento se ofreció a pagar la mitad ni mostró preocupación por mí. Empecé a notar que solo me quería cuando le convenía. Pero yo estaba tan necesitada, tan rota por dentro, que seguía aceptando. Era como si él fuera el único que todavía me veía. Sin saber que, en ese juego, yo solo era una pieza descartable, y que la caída sería solo mía. Santiago siempre fue un hombre callado, pero observador. Mientras yo pensaba que estaba demasiado ocupado para notar algo, él ya había convertido nuestra casa en una trampa silenciosa. El rastreador en mi carro fue el primer paso. Pequeño, discreto, instalado en una parte interna que jamás hubiera notado. Con eso, él sabía todos mis movimientos. Cada vez que salía a ver a Joaquín, registraba la hora, la ruta, el tiempo que pasaba en el motel. Y yo, ilusa, seguía creyendo que vivía un amor secreto bien escondido. La segunda jugada fue mi celular. Una madrugada, mientras dormía a su lado, Santiago desbloqueó el celular usando mi propio dedo. Instaló una app espía que captaba mis mensajes, audios, capturas y hasta llamadas. Tenía acceso total a mi vida paralela. Todo lo que le escribía a Joaquín, él lo leía. Cada audio susurrado al oído de mi amante, él lo escuchaba solo, en la cocina. Lo más perverso era que no me reclamaba. No me confrontaba. Solo esperaba. Y ese silencio suyo fue lo más aterrador de todo. Mientras tanto, yo pensaba que su frialdad era por el trabajo. Me decía a mí misma que su distancia no tenía que ver conmigo. Seguía inventando excusas, desapareciendo por horas, mintiendo sin remordimientos. Joaquín ya ni se molestaba en disimular, mandaba audios eróticos, decía que me deseaba otra vez, que el próximo encuentro tenía que ser más salvaje. Y yo me dejaba llevar. Completamente fuera de la realidad. Santiago veía todo, despacio, guardando cada prueba como un juez que prepara su sentencia. Al mismo tiempo, empezó a hacer pequeñas pruebas. Me preguntaba si tardaría en el súper, si podía llevar el carro a lavar, si estaba usando otro celular. Yo respondía en automático, intentando sonar convincente. Pero en el fondo, algo dentro de mí empezaba a retorcerse. Sentía que él estaba diferente, pero no sabía cómo explicarlo. Su mirada había cambiado. No era enojo, era algo peor, desprecio silencioso. Una certeza fría de quien ya sabe la verdad, pero aún no elige cuándo actuar. Y eso, ahora lo veo, era el anuncio de la explosión. En cierto momento, él empezó a salir más solo. Decía que iba a ver a unos colegas del restaurante, que estaba tomando un curso de gestión. Y yo, demasiado ocupada con mi otra vida, ni me molesté en averiguar. No sabía que esas salidas eran parte del plan. Estaba viendo a un abogado, preparando pruebas, registrando horarios, consultando con especialistas. Hasta armó una memoria USB con videos y capturas, con fechas, conversaciones y ubicaciones. Un verdadero expediente de mi traición. Dormía con mi enemigo, y ni cuenta me daba. Lo más cruel de todo es que, a pesar de todo ese material, él siguió siendo un padre impecable. Nunca se desquitó con nuestros hijos. Seguía llevándolos y recogiéndolos de la escuela, ayudándoles con la tarea, contándoles cuentos antes de dormir. ¿Y yo? Yo vivía en un estado de negación. Cuando me daba un beso en la frente antes de salir, yo pensaba que era por cariño. Hoy sé que era una despedida diaria. Santiago estaba enterrando nuestra historia, centímetro a centímetro, mientras yo me hundía en mentiras con un hombre que ni siquiera me respetaba. El día en que mi vida se volvió polvo empezó como cualquier otro. Era el cumpleaños número 6 de nuestro hijo mayor, y yo estaba enfocada en los preparativos, el pastel, la decoración de dinosaurios, los dulces, los recuerditos. La casa estaba llena, vinieron mis papás, los suegros también, vecinos, compañeritos de la escuela. Santiago estaba tranquilo, colaborando con todo, sonriendo más de la cuenta. Yo creí que por fin estaba intentando reconectar con nosotros, que tal vez hasta se había olvidado del estado de cuenta. No tenía ni idea de que esa sonrisa escondía una sentencia. La fiesta transcurrió normal por casi 2 horas. Los niños corrían por el patio,
Los adultos platicaban en la sala, todo parecía en armonía. Me permití relajarme. Estaba sentada en el sillón, viendo a mis hijos jugar, cuando Santiago pidió atención. Dijo que quería hacerle un homenaje a nuestro hijo. Todos se reunieron en la sala, conectó una memoria USB a la tele, y antes de que pudiera entender qué estaba pasando, empezó el video. Imágenes del rastreador, fechas y lugares, fotos del frente del motel, capturas de conversaciones, audios míos con Joaquín. Audios míos diciendo que cada vez que regresaba a casa después de vernos, llegaba con las panties empapadas del placer que él me hacía sentir, y que tenía que meterme directo a bañar para que nadie sospechara. Un silencio total se apoderó de la sala. Sentí que la garganta se me cerraba. Mi mamá se puso blanca, mi suegra empezó a llorar. El papá de Santiago se levantó y gritó mi nombre con asco. Yo quería desaparecer. Eso era el infierno, en vivo. Los mensajes estaban ahí, crudos, explícitos. Yo diciendo que nunca más sentí placer con Santiago, que ponía excusas para salir de casa y ver a Joaquín. Audios donde le pedía al amante que me usara como antes. Todos lo escucharon. Hasta los niños, que aunque no entendieron todo, sintieron el ambiente. Santiago pausó el video y dijo, «Esa es la mujer que duerme conmigo. Ahora ya saben». En ese momento intenté hablar, explicarme, pero nadie me escuchaba. Mi mamá me veía con lástima. Mi papá no podía ni verme a los ojos. Santiago fue directo. «Tienes hasta hoy en la noche para salirte de la casa. Ya metí la solicitud de custodia total de nuestros hijos. Todas estas pruebas ya están anexadas». Agarró el pastel de la mesa, se lo dio a nuestra hija menor y se fue del cuarto. Yo me desplomé en el suelo. Sentí como si me hubieran arrancado el piso. Solo lloraba. Suplicaba. Y nadie más quería escuchar. Salí de esa casa con 2 bolsas de ropa, la cara hinchada y una vergüenza que no te puedo describir. La vecina, que me ayudó a pedir un coche por app, me dijo en voz baja, «Nunca imaginé esto de ti». El camino a casa de mi amiga fue en silencio. Mi teléfono explotó con mensajes de papás cancelando las clases de sus hijos. Mi reputación, mi matrimonio, mi dignidad, todo se acabó ahí, frente a mi propia familia, por mi culpa. Y Santiago, él no gritó. No golpeó. Solo destruyó todo de la forma más fría y calculadora posible. Lo peor no fue la humillación pública. Fue ver a mis hijos mirarme en medio de todo eso, sin entender, confundidos. El mayor me preguntó después, «Mamá, ¿por qué papi está enojado contigo?». No tuve respuesta. Su dolor todavía me aplasta. Y esa noche, mientras arreglaba la pequeña cama individual donde iba a dormir, me di cuenta. Mi vida como la conocía se había terminado. Y todo empezó con un mensaje en Facebook y un descuido en una tarjeta de crédito. El karma tenía dirección. Y ahora vivía conmigo. En los días siguientes a la exposición, yo ya no era una mujer, era un escándalo andante. Cada persona en mi calle lo sabía. Los papás de mis alumnos me borraron de los grupos. En menos de una semana perdí el 90% de mis ingresos presenciales. Tuve que escribirles a cada cliente para cancelar, inventando excusas de problemas personales. Algunos respondieron fríos, otros ni eso. No podía comer, dormir, pensar. Solo lloraba. Y cada vez que veía las fotos de mis hijos en el celular, sentía un vacío que me partía por dentro. Santiago metió la solicitud de custodia total al día siguiente de la fiesta. Me escribió por WhatsApp solo para decir, «Ya firmé con un abogado. No quiero que veas a los niños hasta que el juez lo decida». Y así fue. Intenté contactar, supliqué al menos verlos por video. Nada. Su abogado era rápido, seco y cruel. Presentaron pruebas, audios, testigos. Mi historial se volvió munición en mi contra. Cuando llegó la audiencia, la jueza vio todo eso y dictó, custodia total para el padre. Yo tendría derecho a visitas supervisadas. Me sentí basura. Una criminal. Una extraña para mis propios hijos. Fue en esa etapa cuando Joaquín reapareció, como parásito oliendo sangre. Primero se hizo el preocupado. Decía que quería apoyarme, que me amaba, que había sido un cobarde por desaparecer. Yo, tonta, me aferré a esa voz conocida. Me sacó a pasear, me hizo promesas. Hablaba de empezar de nuevo, de rentar un lugar juntos. Y cuando me vio vulnerable, me pidió un favor. ¿Puedo usar tu tarjeta para una deuda rápida? Te la pago la semana que viene. Como ya estaba rota por dentro, cedí. Y fue el inicio de otro hoyo. A los pocos días, empezaron a llegarme cargos de compras que nunca hice. Intenté contactarlo y desapareció.
Me bloqueó de todo. Cuando lo busqué, descubrí que había clonado mi tarjeta, usado mis datos para abrir créditos en tiendas, y hasta pidió un préstamo con mi nombre. Me vi ahogada en deudas que no sabía ni por dónde empezar a pagar. Fui a la fiscalía, pero sin pruebas directas, el proceso era lento, desgastante y humillante. Mientras tanto, apenas podía pagar la renta del cuarto que compartía con una amiga. Me sentía doblemente traicionada. Primero, por mí misma. Luego, por Joaquín. Él no me amaba. Nunca me amó. Solo usó mi necesidad como herramienta. Y ahora que ya no tenía nada que ofrecer, me tiró como basura. Tiempo después, supe por una amiga que lo habían arrestado. Lo atraparon en flagrancia golpeando a otra mujer, otra que también estaba engañando. Cuando vi la noticia en internet, ni siquiera sentí alivio. Solo rabia conmigo misma. Yo ayudé a soltar a ese hombre en el mundo otra vez. Yo le creí, incluso después de todo. Mientras tanto, Santiago prosperaba. Los compañeros del trabajo decían que se veía más ligero, más guapo, hasta comía mejor. La cuenta del restaurante de mi suegra empezó a subir fotos de él con los niños, viajando, sonriendo. ¿Y yo? Yo leía los comentarios de la gente diciendo que era un papá increíble. Qué suerte tenían sus hijos por tenerlo. Y yo lloraba en silencio, porque sabía que era verdad. Yo arruiné todo. Con mis propias manos. Por un hombre que me destruyó. Y ahora, hasta mi propio reflejo se negaba a perdonarme. Mientras yo intentaba juntar los pedazos de mi vida, Santiago florecía. Era como si se hubiera quitado un peso de encima, y ese peso era yo. En menos de 2 meses, empezó a subir fotos con los niños sonriendo, cocinando juntos, viajando a ciudades turísticas cercanas. Esa imagen de papá presente, protector y equilibrado se fue haciendo viral entre amigos y familia. Recibía elogios, apoyo, solidaridad. Todos querían estar de su lado. Y con razón. Porque, a diferencia de mí, él no destruyó nada. Solo reconstruyó. Empezó el gimnasio, se cambió el corte de cabello, se compró ropa nueva. Su apariencia cambió, pero lo más impresionante era su mirada. Tenía brillo otra vez. Era como si estuviera redescubriéndose después de años siendo el esposo de una mujer infiel. Un amigo en común me contó que se metió a un curso de administración para crecer en la cadena de restaurantes. Dijo que quería darles un futuro mejor a los hijos. Mientras tanto, yo seguía estancada, sin saber si me iba a alcanzar para el próximo mes. Era como si él viviera en otra línea del tiempo. Una donde sí ganó. No hubo una nueva relación oficial. Al menos que yo sepa. Pero volvió a salir con amigos, empezó a conocer gente nueva, mujeres lo halagaban en redes. Él respondía con educación, pero mantenía su vida privada. No se exponía. No provocaba. Nunca habló mal de mí en público, aunque tenía todos los motivos. Eso dolía más. Porque mostraba que tenía clase, carácter, y que, a pesar de todo, estaba por encima de la venganza. La justicia que hizo fue silenciosa y definitiva. Me quitó todo sin alzar la voz. Con los niños, se dedicaba todavía más. Los llevaba a consultas, a juntas escolares, a fiestas. Le compró una bici nueva al mayor, decoró un cuarto con superhéroes, cocinaba con la más chiquita. Hacía todo para demostrar que no estaban solos. Que su amor alcanzaba. Y por lo que me dijeron, ellos estaban bien. Adaptados. Felices con la nueva rutina. Eso me partía el alma. Porque, en el fondo, yo pensé que me extrañarían. Pero la herida que dejé fue tan profunda que tal vez hasta ellos aprendieron a enterrarme. En un momento, intenté mandar una carta. No tuve valor de llamar ni de ir, así que escribí. Pedí perdón, dije que me arrepentía, que extrañaba ser una familia. Nunca llegó respuesta. Solo silencio. Y quizá eso era justo lo que merecía. Porque él ya me había dado todas las oportunidades antes. Fui yo quien las tiró. Cuando una amiga en común dijo que se veía más vivo, más ligero, lloré sola en el baño. Porque la verdad es que él era todo lo que yo decía querer en un hombre. Y aún así, lo traicioné. Por un tipo que no valía nada. La vida de Santiago después de la tormenta fue, en realidad, un renacer. No solo sobrevivió a la traición, prosperó. Tomó el dolor, el golpe, la vergüenza, y lo convirtió en fuerza. Yo, en cambio, me quedé atrapada entre los escombros. No pude salir del mismo lugar. Y ahora, viéndolo desde afuera, entiendo que él no era solo el papá de mis hijos. Era mi hogar. Mi refugio. Y yo lo hundí. Con mis propias manos.
Y no hay peor castigo que saber que él está mejor. Sin mí. Vivo en un departamento de 2 cuartos que comparto con una amiga de la universidad, la única que no me dio la espalda por completo. Me recibió sin juzgar, pero aún así, siento el peso del silencio en el ambiente. Cada vez que suena el timbre o veo una notificación, el corazón se me acelera. Vivo en alerta constante, como si mi vergüenza tuviera vida propia. El cuarto donde duermo es chiquito, tiene una cama sencilla, un escritorio y un espejo que evito. Porque cada vez que me miro, veo a la mujer que arruinó todo. Después de que se supo todo, perdí a todos mis alumnos presenciales. Los papás, incluso los más antiguos y queridos, me llamaron o mandaron mensajes secos. Vamos a suspender las clases, por ahora. Yo sabía lo que eso significaba. Ningún padre quiere dejar a su hijo con una mujer que se volvió sinónimo de escándalo y traición. Empecé a dar clases en línea a alumnos de otras ciudades. Me hice perfiles nuevos. Evité mostrar mi cara al principio. Aún así, el miedo a ser reconocida me perseguía. Vivir escondida se volvió mi rutina. Y la mujer segura de antes, simplemente desapareció. El dinero no alcanza. Cuento monedas en el súper. Escojo lo más barato de todo. Cancelé el internet del celular, dejé de comprar ropa, evito salir. No porque no pueda, sino porque no soporto las miradas. Un día fui al centro a comprar útiles escolares y escuché a 2 mamás susurrando. Es ella, la del caso con el ex. Me escondí detrás de un estante y lloré ahí mismo. He pensado en irme a otra ciudad, empezar desde cero. Pero, ¿cómo dejar así a mis hijos? Aunque no los vea seguido, todavía tengo esperanza de recuperar algo con ellos. Alguna presencia. Un nuevo comienzo. Mi salud mental se fue al piso. Me dio insomnio. Paso las madrugadas despierta, reviviendo las escenas, los gritos, la humillación. Ya me han dado ataques de ansiedad en medio de una clase. Y no se lo he contado a nadie. Porque, en el fondo, siento que me lo merezco. Que este castigo es el eco de lo que causé. He pensado en buscar ayuda psicológica, pero es caro. He visto grupos gratuitos, pero me da terror toparme con alguien conocido. Así que me lo guardo todo, apretado en el pecho. Como una bomba a punto de explotar. Y la soledad es ensordecedora. Ya no recibo mensajes en el celular. Las redes sociales son un desierto. Hay días en que no digo ni una sola palabra en todo el día. Mi amiga trabaja fuera y cuando llega, siento que evita tocar el tema. A veces creo que solo no me ha corrido por lástima. No tengo con quien compartir el dolor. No hay consuelo. Solo un silencio amargo que me recuerda, todo el tiempo, lo que perdí. Lo que tiré. Por un placer momentáneo. Por una ilusión que se volvió pesadilla. Esta nueva vida no tiene nada de nueva. Es solo una versión distorsionada de lo que fui. Una sombra. Un fantasma tratando de existir sin hacer ruido. Ya no tengo identidad, solo una etiqueta, la infiel. Y lo peor es que no puedo culpar a nadie más que a mí. Yo construí esta prisión con mis propias manos. Y todos los días despierto, miro alrededor y me pregunto, ¿cómo fue que me convertí en esta mujer? Porque esta no soy yo. O tal vez siempre lo fui. Y apenas ahora estoy pagando el precio por nunca haberme enfrentado de verdad. Si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Habría puesto atención a las primeras señales de distancia, me habría sentado con Santiago y le habría dicho que me sentía invisible. Habría pedido ayuda, hablado, llorado, gritado, lo que fuera, menos quedarme callada. Porque fue en el silencio donde empezó la traición. Y no fue con Joaquín. Fue conmigo misma. Me traicioné primero al aceptar vivir una doble vida en vez de enfrentar mis fantasmas. Hoy, viendo hacia atrás, entiendo que la única oportunidad real que tenía era la honestidad. Pero yo elegí la mentira. Destruí al hombre que más me amó en esta vida. Y él no merecía eso. Santiago era un hombre imperfecto, como todos, pero era decente, leal, trabajador, un papá maravilloso. Estaba cansado, agotado, pero nunca dejó de estar presente. Y yo cambié eso por palabras bonitas de un ex que no era más que un patán con buena labia. Pensé que estaba redescubriendo mi juventud, cuando en realidad solo estaba repitiendo patrones que ya debía haber superado. Romantiqué la huida, cuando lo que necesitaba era sanar. Y ahora vivo con esta herida abierta. Entiendo que la traición no es sobre el otro. Es sobre uno mismo. Sobre ese vacío que tratamos de llenar con lo que sea. Sobre la vanidad, la carencia, el orgullo. Quise demostrarme que todavía era deseada, y para eso, destruí mi dignidad. Joaquín nunca me amó. Me usó. Y yo lo permití.
Porque, en el fondo, sentía que no merecía algo mejor. Me sentí rechazada por Santiago y fui a buscar consuelo en alguien que sabía que era peligroso. Fui irresponsable. Fui cobarde. Y, lo peor, fui egoísta. Me puse por encima de todo y de todos. Todavía pienso en mis hijos todos los días. Sueño con el día en que pueda explicarles, ya con más madurez, lo que pasó. No para justificarme, sino para que entiendan que incluso las mamás se equivocan. Que somos humanas. Y que el arrepentimiento no borra, pero sí enseña. Quiero que sepan que siempre los amé, incluso cuando actué como alguien que no los merecía. Que nunca fue culpa de ellos. Que mi ruina fue solo mía. Y que, si algún día logro reconstruir algo con ellos, aunque sea un rayito de cariño, ya será más de lo que creo que merezco. Lo que más duele no es la soledad, ni las deudas, ni los juicios. Es saber que, aun con todo este dolor, solo aprendí después de haber destruido todo. La lección llegó demasiado tarde. Santiago merece ser feliz. Merece a alguien que lo admire, que lo respete, que vea al hombre increíble que es. Y yo solo merezco seguir viviendo con esta conciencia. Esta memoria clavada como una cicatriz en la piel. Esta certeza de que, si hubiera sido honesta, tal vez todo sería distinto. Tal vez aún estaríamos juntos. Tal vez nuestros hijos tendrían una familia completa. Tal vez. Si llegaste hasta aquí, solo te pido una cosa, no hagas lo que yo hice. No ignores los silencios. No tapes los vacíos con mentiras. No cambies una vida entera por un momento de carencia disfrazado de pasión. No esperes perderlo todo para darte cuenta del valor de las cosas. Yo perdí mi hogar, a mis hijos, mi trabajo, mi paz. Y ningún placer momentáneo vale eso. Ningún mensaje subido de tono, ningún cuerpo caliente, ningún elogio robado. Si puedes salvar lo que tienes, sálvalo. Porque destruir es fácil. Pero vivir entre los escombros, eso dura para siempre. Déjanos en los comentarios tu opinión. Dale me gusta al video y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos videos, y también para ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen aquí abajo sobre nuevas traiciones y venganzas. Nos vemos en la próxima.